Bien hallados y queridos suscriptores, tal y como les prometí, se les prometió ciertamente que se sube este vídeo a mi canal de YouTube, El Rincón del Bibliófilo, para hablar de uno de estos libros que tuvo una mítica y sobresaliente adaptación al cine, mucho más interesante que el libro que nos cuenta aquí Michael Crichton. Ciertamente lo primero de todo que quiero hacer es que, bueno, digamos que mi hermana se ha enfadado conmigo por el tema del ordenador y lo primero que deseo hacer en este vídeo es pedirle perdón. Prometo que una vez que haya grabado el vídeo, le volveré a poner el ordenador donde estaba y bueno, y lo siento, abuelita, lo siento, lamento todo el daño ocasionado. Hemos grabado también otro vídeo muy interesante, mi jefe, don Alberto Balaila y yo, acerca de la selección española y el desafecto de los madridistas por ella a raíz de unas declaraciones de Dani Carvajal, que es más indiscreto que la princesa palatina, como suelo decir yo. ¡Ay, por la boca muere el pez! Y ha habido ciertos acontecimientos que me han desagradado y que quiero denunciar, como por ejemplo lo que ha hecho Televisión Española con ciertos ciclistas israelíes que han dado vergüenza ajena. Dicen luchar contra cierta ideología totalitaria del señor Gildemaro y al final se comportan exactamente de forma muy parecida al señor Gildemaro y no tienen campos de concentración porque no se atreven, ciertamente. Pero es una vergüenza absoluta. Yo creo que no creo que las cosas sean tan fáciles ni que esto sea un conflicto de buenos muy buenos y malos muy malos. Creo que por desgracia estamos ante dos grupos que quieren matarse el uno al otro y no será fácil. Yo creo que este conflicto que ciertamente hay entre ellos no tiene ninguna solución. Yo solo digo una cosa, que si gana uno de ellos, aprovechando que ha destruido al otro, irá por nosotros, porque esa gente siempre tiene el mismo objetivo, imponerte su religión por su fuerza y no se contentan como podría, por ejemplo, hacer el Estado de Israel solo con el territorio que Dios le prometió. Quiere todo el mundo bajo su control y de ahí que por ello tome una decisión. Y aparte hay que hablar de otros conflictos, por ejemplo, olvidados que nos están hablando. Por ejemplo, lo que está pasando en Nigeria con los cristianos, las matanzas en Mozambique, y en Ruanda, por ejemplo, y lo que está pasando en el Congo, que lleva una guerra civil espantosa de la que los medios no nos quieren hablar, y ciertamente la penetración de Boko Haram en esas zonas. Y también tenemos que hablar de otro asunto, el problema turco y lo que está haciéndole a los armenios aliados con los azeríes, es decir, los azerbaiyanos, en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ciertamente yo quería hacer. Por cierto, quiero recomendarles hoy el último programa que se ha grabado en el Toro Televisión del Gato al Agua. Ha estado impecable. Las intervenciones de Óscar Rival y Miguel Ángel Quintana Paz con Josué Cárdenas acerca del conflicto israelí-palestino. Yo estoy más de acuerdo, por ejemplo, con Miguel Ángel Quintana Paz y Óscar Rivas sobre lo que ha pasado con la sociedad vasca. No puedes salir a reivindicar, ciertamente, el tema de Palestina cuando tú tienes muertos, y ciertamente si has hecho bajo tu conciencia, en este caso los españoles y los vascos huidos en el exilio, 200.000 que han tenido que marcharse, y cómo blanqueabas y jaleabas los asesinatos de la banda terrorista ETA, ¿por qué están apoyando a Hamas? Porque no están apoyando a los palestinos. Ya sabemos que los grupos políticos de izquierda lo que quieren es politizarlo absolutamente todo y hacer ideología de todos. ¿Creéis que verdaderamente le importaba la vida de los iraquíes esta gente? No, querían hacer política para mantenerse en el poder. Sí, nunca les ha importado la gente. Y hoy otro tema muy interesante que han hablado después acerca de unas declaraciones de Vladimir Putin y también, por ejemplo, de Xi Jinping, diciendo que van a vivir 150 años. Este tema tan interesante lo tratamos el tío Alberto, el profesor Manuel Alfonseca, mi amigo Jaime Blanch, al que mando un abrazo. Y sí, Jaime, vamos a hablar en este vídeo de un tema que a ti te encanta. Un tema que a ti ciertamente te encanta, que es la estafa verde, la Agenda 2030 y el cambio climático, y aquí lo vamos a desmontar porque en esta novela el doctor Ian Malcolm trata este tema tan interesante. Al fin y al cabo, mi crítica está muy bien, o sea, yo no voy casi a cambiar nada de lo que se vaya a decir aquí. Pero de lo que se habló en ese debate fue ciertamente el tema. Yo intenté ciertamente que el profesor se metiera en ciertos charcos, pero el profesor no picó, ciertamente.
pero uno de los charcos que le quise poner fue con los viajes de Gulliver y ciertamente la obra de teatro que, por cierto, recomienda mi queridísimo don Juan Manuel de Prada, Seréis como dioses, de Gustave Thibon, ciertamente, acerca de qué pasaría si consiguiéramos acabar con la muerte, ¿cierto? Bueno, hay una novela de Neil Susterman llamada Siega que trata sobre este tema. Así que ciertamente también hizo una crítica sobre eso y fue muy elogiada en Goodreads. Si alguien la quiere leer, por ahí está en Goodreads, la de Siega, con el nombre de Fons, por supuesto. Pero no, yo creo que la solución tanto que dan Jonathan Swift como Gustave Thibon me parece acertada. Yo creo que se nos ha dado una cierta fecha, no vamos a vivir como los patriarcas bíblicos y yo creo que la cosa no es solo llegar a esa edad, sino vivirlos con la calidad de vida. Y ojo, si esto supone ciertamente crear un desequilibrio, no creo que esté bien. No hemos entendido qué es la vida eterna. La vida es después de la muerte, o sea, y si el grano de trigo no muere, no dará fruto. La muerte, aunque nos desagrade, es algo natural que debemos afrontar. Y solo cuando ocurra la llegada del anticristo y su final será cuando ciertamente Jesucristo acabe con el último enemigo que será la muerte. Solo a partir de ahí podremos tener esa vida eterna sin limitaciones. No se fíen ustedes de estos millonarios locos, transhumanistas, ni del Yuval Harari no se fíe de esta gente porque le llevan a un callejón sin salida. Eso es lo que personalmente se les quiere decir antes de empezar con esta interesante crítica como es Parque Jurásico. Bueno, debo reconocer ciertamente que este escritor, Michael Crichton, yo le he leído algunas novelas. Yo creo que las que más me han gustado, una novela muy interesante, Acoso, donde se invierten los roles. En este caso es la mujer la que acosa al hombre, ciertamente. Y luego otra novela que me gustó mucho fue esa forma de recontar el Beowulf, que se llamó Devoradores de Cadáveres, o El Guerrero número 13. Yo les recomiendo tanto la novela como la maravillosa película de John McTiernan, con nuestro Antonio Banderas, ciertamente. Yo les recomiendo ciertamente esta película como la de Antonio Banderas, ciertamente. Luego ya le leí otras que me gustaron un poco menos. Congo, que también era un homenaje a las minas del rey Salomón. De hecho, yo considero que Michael Crichton es un escritor extremadamente decimonónico y literariamente no es muy brillante. Yo creo que es realmente muy pobre. Y yo creo que las que me gustaron muy poco, yo debo reconocer que son La amenaza de Andrómeda o de Astrain, que se me hizo muy pesada. Luego también, Sol naciente. La película me gustó mucho, no tanto la novela. La novela es un panfleto antijaponés, o sea, en este año había un terror tremendo a que Japón, que era una economía muy bollante, rivalizara con Estados Unidos. Creo que Michael Crichton se equivocó y no se dio cuenta de que el verdadero enemigo de Estados Unidos iba a ser China, y tampoco se dio cuenta del mundo islámico, ciertamente, no se ha dado cuenta de que esas iban a ser las dos amenazas. Yo creo que un análisis muy torpe, el de Sol naciente, y luego está Rescate en el tiempo, que es muy interesante. Si ustedes han visto, me parece que era Isabel, la que más o menos es la misma temática, que un grupo de muchachos tienen que ir a viajar al pasado, a la guerra de los 100 años y rescatar a un profesor, Edward Johnston, que por ejemplo que se había quedado atrapado en el tiempo. Se llama Rescate en el tiempo y a mí esa novela se me hizo muy pesada y no me gustó nada. Hay una novela muy interesante llamada Hyperversum de Cecilia Randall, la escritora italiana, que si les interesa también se la recomiendo muy vivamente. Y ya después de esto vamos a hablar ciertamente de la interesantísima novela de Michael Crichton. Yo ya les digo que la adaptación de Steven Spielberg es muchísimo mejor que esta novela, aunque hay algunas cosas que, por ejemplo, a mí me han gustado más personalmente. O sea, aquí los personajes no son tan heroicos ni tan brillantes, o sea que no son buenos y aquí hay más grises, ciertamente, y los personajes no son buenos. O sea que el doctor Alan Grant y la personaje de Ellie Statler, interpretado por Laura Dern, saben de las actividades ilícitas de Hammond, de Ingen, o sea, saben de las actividades, y también indirectamente el doctor Ian Malcolm. Lo que pasa es que el doctor Ian Malcolm se redime un poco porque va a ser la conciencia de la novela y el que va a decirlo.
y el que va el que va a decirle al doctor, perdón, al millonario John Hammond lo que está mal, ciertamente. Eso es lo más interesante de esta novela de Parque Jurásico, ciertamente. Es muy interesante y yo creo que se debe empezar esta novela. Hay un prólogo, por cierto, que ciertamente el autor elimina cuando se escapa uno de los dinosaurios de la famosa isla. En cierto sentido, esto también tiene un toque de Edgar Wallace, estilo novela de King Kong. Por cierto, nunca consigo saber quién es el que hizo la adaptación de King Kong. No fue Edgar Wallace. La idea se le ocurrió a Wallace, vendió el guión, pero luego la novela se adaptó y la hizo otro escritor. Ya veremos a ver quién fue. Pues se escapa otro dinosaurio y hiera a una niña cerca en Costa Rica, a la hija de los Bowman, y entonces se encarga a Marley Gutiérrez. O sea, ese es el comienzo. Luego Spielberg hizo otro comienzo ahí con la caza del Tyrannosaurus y no sé qué. Es muy interesante ciertamente ese tema. Y luego ya nos encontramos ciertamente con un Alan Grant que está ahí, que necesita dinero para sus investigaciones paleontológicas y no le dice la verdad al hombre al señor Morris. Hay una desconfianza aquí por el gobierno. O sea, hay un individualismo y un mirar... como una versión, a mí no me gusta porque Ortega y Gasset, ya hablaremos si es que escribo, si es que me da tiempo a escribir la crítica de, ¿cómo se llama esta novela? Si es que se llega a escribir la reseña personalmente de los hombres del norte, de Cartas finlandesas y hombres del norte, porque el prólogo de ese libro lo escribió Ortega y Gasset. Pero, o sea, yo soy yo y mis circunstancias y los demás que le den, pues no, eso no está bien, caballeros. No está bien. Se debe decir una cosa, que el personaje de Alan Grant en la película interpretado por Sean Neill, un actor que, por cierto, a mí personalmente me encanta y yo creo que debió haber tenido una carrera en Hollywood mejor, igual que Jeff Goldblum, que es el actor que interpreta a Ian Malcolm. Ya, Laura Dern sí que ha empezado a reconocérsele un poquito más. Ese es el personaje que interpreta a Ellie Statler. Pues Alan Grant, no sé si ustedes lo saben, pero aparte de ser el personaje del héroe de esta historia, debo decirles una cosa. Yo creo que esta novela se basa mucho en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. O sea, y luego también la secuela de Parque Jurásico va a ser también, se va a llamar también El mundo perdido, ciertamente. O sea, esto está emulando igual que por ejemplo Congo, lo que estaba intentando era emular las minas del rey Salomón. Lo que pasa es que cambia la ambientación. En lugar de ambientarlas en Sudáfrica, como estaban ambientadas las minas del rey Salomón, esas minas de diamantes, pues las ambienta en el Congo, que también, y además pega más. O sea, imagínense el mítico país de Ofir en el centro de África, del África negra. Además es que no lo saben, pero el Congo tiene de todo, de ahí que no se hable tanto y permanezca, pero de ahí, por cierto, hay un metal muy interesante llamado el coltán, que me parece que es básico para hacer nuestros móviles y todos los mecanismos eléctricos que utilizamos, ciertamente, para nuestra sociedad. Sin el coltán no podríamos hacerlos. El coltán es absolutamente básico, de ahí que haya cierto interés por tapar las matanzas que está pasando en el Congo y por publicitar otras, como la guerra entre Ucrania y Rusia y, por ejemplo, la que hay entre Israel y los terroristas de Hamas, que están utilizando a la población como rehén, ciertamente. Por eso hay tanto interés, ciertamente, en contar unos conflictos y otros no, por supuesto. Pero lo que se estaba diciendo ciertamente es que este hombre imita a escritores un poco decimonónicos y literariamente es un poquito más flojete. Lo que se estaba diciendo es que Alan Grant también, aparte de ser el protagonista, es un nombre que es el nombre del famoso detective inventado por la escritora de novelas policíacas Josephine Tey. La novela más famosa de Alan Grant, por ejemplo, que es resolver un misterio en el tiempo. O sea, el detective está lesionado, le pasa un poco como al protagonista de la película esta, que adaptaba una novela de Cornell Woolrich. Estamos hablando de La ventana indiscreta, que está lesionado, se aburre y entonces dice, mira, léase esta historia de Ricardo III. Y entonces se le enciende la bombilla. ¡Anda!
pero si Ricardo III era inocente, él no fue quien mató a los niños de la torre. Y a partir de ciertas investigaciones es capaz de resolver el misterio. Yo no tengo tan claro, y yo sí que he hablado aquí en favor un poco de Ricardo III. Yo, de hecho, firmé para que se le diera un entierro decente a Ricardo III. Yo no sé si es inocente o culpable. Yo personalmente quiero creer que es inocente. Es muy probable que sea culpable, pero lo que sé es una cosa, que Ricardo III es uno de los personajes más calumniados de la historia de Inglaterra, junto con María Tudor y Jacobo II. Qué casualidad que los tres católicos, paradójicamente. Y hay una ojeriza tremenda, y al fin y al cabo fue un personaje denostado y denigrado por la Inglaterra Tudor, de ahí ese tema. Creo que también resolvió el tema de una esclava también, Alan Grant. Aparte, también hay un escritor evolucionista ateo llamado Alan Grant, que también inventó una detective femenina llamada Louise Kiley, personalmente. Es muy interesante este tema, lo de Louise Kiley. Y bueno, yo creo que ya se ha hablado un poco de quién es Alan Grant, de dónde ha salido el nombre y cómo este nombre no es original, aunque es muy bonito. A mí me gusta ciertamente que lo haya interpretado Sam Neill, un actor que a mí me encanta. Yo lo vi en la miniserie de Ivanhoe, fue el Demian adulto, o sea, fue el anticristo. A mí es un actor, Sam Neill, que ojalá hubiera tenido más éxito porque hubiera merecido tener. Salió en esta película de Zanussi, la película de Juan Pablo II, contando la historia de Polonia, de Cristo Zanussi. Salió ahí también, o sea que es un detallazo de su parte, por cierto. La aparición de Sam Neill, a mí es un actor que me encanta y hubiera merecido. De hecho, es que Alan Grant es. A mí, yo debo decirles una cosa, me van a ustedes a quemar en la pira como un hereje, pero a mí me gustó Indiana Jones 3. No, perdón, a mí me gustó la de Jurassic Park 3, a mí me gustó bastante, eso se lo debo decir, me gustó. Esa no, que yo sepa, no tiene adaptación, pero joder, qué guapa está la Téa Leoni. La Téa Leoni está guapísima, la Téa Leoni. A mí es una actriz que es guapísima, yo creo que una de las actrices más bellas de Hollywood. Y bueno, estaba un actor que siempre funciona, como William H. Macy. Ustedes supongo que lo recordarán por Fargo, a William H. Macy. Sí, a mí me encantaba. Bueno, se debe decir una cosa, que este personaje, que por cierto, este Alan Grant tiene barba, o sea, tiene barba y, bueno, no odia a los niños, o sea, no es un regañón benéfico como el que nos pinta Steven Spielberg, que le dio un aura un poquito más familiar. Aquí este hombre necesita dinero y recibe dinero de Ingen. Por supuesto, los que están detrás de Ingen son los japoneses. El peligro amarillo, esos malvados de hombres de piel amarilla. Por cierto, el primero que se le ocurrió el tema de la piel amarilla fue un escritor, el del príncipe Zaleski, por ejemplo. Yo creo que fue. Sí, el del príncipe Zaleski, sí. El autor del príncipe Zaleski fue al que se le ocurrió el tema del peligro amarillo, ciertamente, igual que a Sash Romer, que también estaba por ahí con su malvado Fu Manchu por ahí, de ahí supongo que esa obsesión patológica. Y Estados Unidos, le guste o no, siempre ha estado obsesionado con la fobia por los asiáticos. Primero fueron con los chinos, a los que maltrataron, y encima que les ayudaron a construir los ferrocarriles. Los hispanos también no se les trataron tampoco muy bien. Pero. ¿Cómo? M.P. Shiel. Ya me acuerdo del escritor M.P. Shiel. Fue el primero que se le ocurrió la historia aquí del peligro amarillo. A M.P. Shiel. Es que lo confundo con el crítico S.T. Joshi, que es uno de estos críticos Lovecraftianos ateos, ciertamente. M.P. Shiel es el hombre que me estaba refiriendo. Se debe reconocer otra cosa, que tanto Alan Grant como Ellie Statler y este Ian Malcolm reciben dinero de Ingen y es que lo necesitan para sus investigaciones y saben lo que es. Aquí se debe decir una cosa, que ese Papá Noel simpático que nos sacó Steven Spielberg, o sea, con el científico John Hammond, no voy a hacer la broma de John porque sería un poco malvada, perversa, pero bueno, rima con una palabra. Aquí es un auténtico canalla y un hombre sin escrúpulos, el personaje de John Hammond, que aquí se quiere llevar a la gente a la isla para que avalen sus investigaciones, ciertamente. Ya se hablará ciertamente de este tema, el caso de John Hammond.
En el caso de John Hammond, por ejemplo, se hablará de este tema, que es muy interesante, se los lleva a la isla, ciertamente. Lo bueno es que aquí, por ejemplo, ya Malcolm en sí que les cuenta las verdades del barquero. John Hammond fue interpretado en la película de Steven Spielberg por el simpático y adorable Richard Attenborough. Richard Attenborough es muy famoso por salir en películas que a mí me encantan. Yo les recomiendo personalmente Sam Peebles o El Jansen Llamas, que para mí ofrece la mejor interpretación que yo le he visto a Steve McQueen. Para mí extraordinaria, una película maravillosa, sí, también de peligro amarillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego salió en una película muy simpática haciendo de jefe de Scotland Yard, teniendo que lidiar con John Wayne, divertidísima, Brannigan. Y luego también tiene otra película que a mí me pareció deliciosa, que es el remake que se hizo de Milagro en la ciudad, ciertamente, en la que hacía el papel que inmortalizó a Edmund Gwenn, ciertamente. O sea, que Papá Noel baja al mundo, no creen que es Papá Noel y tiene que demostrar que es Papá Noel. Ahí en esa película salía la adorable Mara Wilson, que era la niña de la señora Doubtfire, que a mí es una película que me encanta y sé que al tío también le encanta. Mara Wilson, por si no lo saben ustedes, es la esposa, por ejemplo, de... No era Mara Wilson, espera. No era Mara Wilson, pero bueno, la niña que sale ahí, por ejemplo, es la esposa del famoso influencer y apologeta conservador Ben Shapiro, por si les interesa. No volvió a hacer muchas más películas, yo creo que salió en esta película Matilda, también salía, me parece que en Matilda, creo que también era la protagonista de Matilda. Es muy interesante ese tema, personalmente por si les interesa el cine, por ejemplo. O sea, aquí nada de eso. Aquí yo ciertamente, a mí lo que más me ha gustado de esta película es que esta no es una película como podría, por ejemplo, ser estas películas de científicos locos, estilo, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang, por ejemplo, con Theodore Harbour, o lo que hay en las películas de animes o mangas o otro tipo de historias. Esto no es un científico loco que conspira contra el mundo aquí, y esto es lo más probable es que sea un millonario loco. Esto nos lleva a estas de mis disquisiciones un tanto políticamente incorrectas. Yo debo confesarles que soy un furibundo enemigo del capitalismo. Eso no quiere decir ni me convierte en un socialista, ni en un comunista, ni en un anarquista, que para mí han sido los regímenes políticos más deleznables de la historia de la humanidad. Pero eso no quiere decir, ni tampoco, por supuesto, soy un nacionalsocialista, ni tampoco la ideología bueno, de Benito, vamos a llamarlo también Benito, no soy ningún fan de esos. Ciertamente mi anticapitalismo no procede no procede de ideologías de extrema izquierda, ya sean marxistas o antimarxistas, como son el fascismo y el nacionalsocialismo. Procede ciertamente, por ejemplo, de Charles Dickens, por ejemplo, o de Frank Capra. Yo quiero recordarles sus maravillosas películas de Frank Capra, como Caballero sin espada, o esa película maravillosa No te lo puede, Vive como quieras, por ejemplo, o El secreto de vivir, que a mí me parecen, o Qué bello es vivir, que yo personalmente se las quiero recomendar todas. Pero ciertamente yo creo que el escritor que me hace anticapitalista sin caer en Karl Marx es ciertamente G.K. Chesterton. Yo soy anticapitalista gracias a G.K. Chesterton, así que no tenga ninguna simpatía por este tipo de millonarios, de millonarios perversos, o sea, estilo ciudadano Kane, o sea, que estaba inspirado en realidad en Hearst. En Hearst, por ejemplo, que fue el que inspiró Ciudadano Kane. Una nieta de Hearst estuvo, por ejemplo, secuestrada. Por ejemplo. De hecho, este Hammond me ha recordado a otros millonarios por los que siento una inquina y una gran aversión, como Soros, Buffett, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates. Me ha recordado a este tipo. De hecho, va en esa misma línea. O sea, este hombre es un hombre desalmado y sin escrúpulos, el personaje de John Hammond. De hecho, bastante maquillaje tuvo que hacer Steven Spielberg, por ejemplo, para hacer que este personaje, convertirlo en un Papá Noel, cuando en realidad era un personaje odioso y sin escrúpulos. Que en realidad lo que busca es hacerse rico. Llega a decirle una cosa a uno de los personajes, a Harry Boo, me parece, que
es el filósofo, digo, perdón, es el científico asiático que él tiene ahí. Tanto el personaje de Arnold, que era el personaje que interpretaba Samuel L. Jackson, como el de Harry Wu, son los que van a oponerse totalmente y constantemente al personaje al personaje de Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Van a ser en la novela y también aquí se le van a oponer abiertamente, aquí mucho más que en la película, por ejemplo. Pero este hombre dice que no hay que investigar para mejorar y cambiar y corregir los males de la humanidad, que lo que hay que hacer ciertamente es, bueno, que el tema del entretenimiento está menos explotado, lo controlan menos los gobiernos y todo esto, y la gente que se dedica y que hay que sacar dinero mientras podamos. Y si se puede hacer a costa de recrear la vida de los dinosaurios y de devolverlos a la vida, aunque esto sea peligroso y dañino para la gente, hagámoslo. Lo importante es sacar dinero. Este es el tema. Otro tema muy interesante que trata Parque Jurásico, por ejemplo, es el tema del espionaje industrial. Ya lo trataba ese tema, por ejemplo, en Acoso, en Disclosure. Se trataba, por ejemplo, en El Sol Naciente, por ejemplo. También se trataba este tema, el tema del espionaje industrial. Se trataba en esas novelas. Y también, no me parece que en Congo también había algo de espionaje industrial, porque, por ejemplo, son los de Bioshin los que se encargan ahí ciertamente de controlar y vigilar y de espiar y vigilar a Ingen, ciertamente. Y el malo es un tal Lewis Dodgson. No sé si se habrá inspirado. No sé si se habrá inspirado en Lewis Carroll, Michael Crichton para tratar este tipo, para darle el nombre al personaje. De hecho, es el que soborna al informático, al obeso Denis Nerik. Nerik es el informático, que aquí tiene más protagonismo, ciertamente. No está tan claro, aquí no es un gordo codicioso tragaldabas, como ocurría en la película. Aquí este hombre ha sido chantajeado y amenazado por el propio John Hammond para que siguiera, y la ha chantajeado, y claro, aquí busca vengarse, y si puede sacar algo de dinerito, también, pero yo les vuelvo a decir personalmente que este es un tema absoluta, que yo vuelvo a repetir que aquí es un poco desangelado. Yo vuelvo a reconocerles que una de las cosas el profesor leyó también esta novela y ciertamente le pareció que científicamente era muy pobre. Ya mi amigo el profesor Manuel Alfonseca criticó El hombre terminal, que le parecía imposible. Y aquí se dio cuenta de muchos de los fallos. A ver, yo sí seré un genio, que en ciencia soy un pez, un inútil, totalmente, soy un patán. Pues hombre, eso de juntar ADN de anfibios con ADN de dinosaurios, pues eso sabíamos que no podía funcionar. Hasta yo me di cuenta un poco de la trampa y lo que iba a producirse. Y bueno, si quieren saber un poco más sobre este tema, yo les recomiendo mucho los artículos de Divulciencia de mi amigo el profesor, que por cierto ha vuelto otra vez, en septiembre han vuelto otra vez los artículos de Divulciencia. Este tema lo ha tratado personalmente. Aquí ciertamente el personaje de Ian Malcolm le va a decir, que es una especie de Pepito Grillo, como dijimos, y de conciencia, le va a decir a Hammond por qué va a fallar. Se basa en la ley del principio del caos, es un matemático, y en este caso también se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg y también en Gödel. Esa es la ciencia que vamos a encontrar de Michael Crichton. Por cierto, que los libros científicos de Michael Crichton se han quedado un poquito obsoletos. No sé si me parece que Michael Crichton, no sé si fue también productor de estas míticas series que en España causó furor como fue Expediente X. No sé si me acuerdo, y con esa mítica frase basada en un diario, la verdad está ahí fuera. Cuando el periodismo no estaba tan corrompido ni se había vendido al poder como ahora, ¿no? O sea, que ahora no es el andamiaje del poder, era más interesante, ciertamente, este tema. Por cierto, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho y que haya una crítica, por ejemplo, a Descartes. Yo reconozco que soy muy anticartesiano, no me gusta Descartes, creo que es un filósofo sobrevalorado y encima se le lee fatal. Yo creo que el discurso del método, yo lo leí, me pareció muy pobre científicamente y además ininteligible. Yo no me enteré casi de nada de lo que decía Descartes. Yo ciertamente es un filósofo
Ya, si ustedes han leído una novela maravillosa de Jesús Trillo Figueroa, que yo les recomiendo, El mundo entre guiones, em, dirán que el que metió a la filosofía, y esto se lo digo a Miguel Ángel Quintana Paz, por si quiere ver este vídeo, el que ha metido a la filosofía en un callejón sin salida ha sido Descartes, con buenas intenciones. Yo creo que la intención de Descartes no era ciertamente a convertir este mundo en un mundo relativista y amoral, como de hecho es lo que se ha convertido, y descristianizado, secularizado, que es lo que se ha convertido, sino verdaderamente yo creo que hizo sus teorías con un fin benéfico, aunque le salió mal. Yo creo que Hilaire Belloc, por ejemplo, le consideraba tanto a Pascal como él como herejes geniales cristianos auténticos, de verdad, aunque produjeran dos sistemas heterodoxos, por ejemplo, tanto René Descartes como Blas Pascal, porque el uno era lo opuesto del otro, ciertamente. Al final ya saben ustedes que murió en Suiza. También el tema de Isaac Newton tampoco sale muy bien parado. Pero llega a decir una cosa ya Malcolm que es muy interesante, y es que ciertamente que las condiciones no son las mismas, ni el hábitat, y que nunca la vuelta de los dinosaurios va a ser diferente y es algo que no se puede controlar. No se puede controlar y eso es lo que va a provocar el caos. Lo más probable es que si hubieran hecho los experimentos como propone esta novela, no se hubiera podido crear absolutamente nada. El ADN no hubiera funcionado, te quiero decir. Pero suponiendo que lo hayan podido crear, yo creo que esta solución es absolutamente... Y de eso está maravilloso. Y de hecho, la lección moral de esta novela, mis queridos suscriptores, niños y niñas, si bebéis, acompañaos de vuestros padres, porque no siempre lo que digo es muy políticamente correcto. Esto es lo que pasa por jugar a ser Dios. Esto usted está tratando de jugar a ser Dios. Pues eso es lo que pasa. Cuando se trata de jugar a ser Dios y se prescinde de cualquier ley moral y ética, pues pasan estas cosas, ciertamente. Este es el desastre. Por ejemplo, hay un youtuber que yo personalmente les recomiendo, Mariano Rodríguez. A ver, me gusta más, por ejemplo, El Gran Patriarca o Astro Recargado o La Alienada o mi querida Aini. Me gustan mucho más estos cuatro, pero yo personalmente, yo debo reconocerles que también me gusta mucho ver las críticas y las reseñas de películas. La de Mariano Rodríguez de Parque Jurásico es divertidísima, porque llega a pensar que este es un relato gnóstico y lo compara con el mito del Génesis. Para él, John Hammond sería una especie de demiurgo, Adán y Eva, por ejemplo, serían, por ejemplo, Eli Statler y Alan Grant, y bueno, y Jan Malcolm pues sería más o menos el demonio, ya saben, el demonio bueno, ya saben cómo es el gnosticismo. De hecho, también tiene otra crítica muy divertida, Mariano Rodríguez, que es Encuentros en tercera fase, que llega a decir que es una película satanista. Y que bueno, que muchas de las cosas que hicieron en esa película al final acabaron ocurriendo, según él. Es muy divertido. Y también su análisis de Batman Forever también es muy divertido. De Batman Forever, o sea, la tercera, la de Nicole Kidman, la de Jim Carrey y la de Tommy Lee Jones, que a mí, con todo el horror, me parece peor que la cuarta. La cuarta me gustó más, con lo horrible que era. Con Arnold Schwarzenegger y la Uma Thurman y sobre todo Alice Silverstone. ¡No! Me gustó más que la tercera. Se le fue la pinza a Joel Schumacher, que arruinó la saga de Batman. Eso se les quiere decir personalmente. Me gustó muchísimo. Fue muy divertida. Personalmente, las críticas de este hombre son muy divertidas. Por cierto, ahí, para hacer la crítica de Batman Forever... No, pero creo que sí, para hacer la crítica de Batman Forever, por ejemplo, pues me parece que siguió la filosofía junguiana. Eso fue bastante entretenido esos vídeos y yo personalmente se los recomiendo, si están ustedes interesados. En cuanto a los otros personajes de la saga, por ejemplo, está Arnold, que es el personaje de Samuel L. Jackson, y luego está Harry Wu. Luego está el personaje de Gennaro, que a mí es que no aporta nada. De hecho, Spielberg lo fusionó con el personaje de Ed Regis, el abogado sin escrúpulos, que lo ponen aquí a hacer de niñera y a cuidar de Lexi y de Timothy. Aquí los niños no son tan simpáticos ni son divertidos. O sea, sí, el chico es un chico precoz, estilo El Zorro, de Frederick Forsyth y los Juegos de Ender. Y un escritor que a mí me gusta es ese Beagle, que es el creador del Último Unicornio. También es capaz de hacer niños superdotados, pero
y lo sabe todo sobre los dinosaurios. Hay una cierta admiración y reciprocidad entre el Alan Grant de esta novela y el niño, ¿no? En la película, donde Alan Grant tiene que al final hacer de ese papel indianoyonesco y poco a poco ir adquiriendo una familia, poco a poco. Es muy interesante este tema, personalmente, eso es lo que se les quiere decir. De hecho, aquí a los niños se los lleva por una cosa, para convencer al abogado Gennaro de que les permita ciertamente las actividades del parque, y también porque, bueno, el hijo de Hammond, digamos que el matrimonio se le está yendo a pique y dice: mierda, me han dejado a los niños, a ver qué mierda hago para librarme de ellos, así que venga, vamos a dejarlos en el parque y a utilizarlos y a ponerlos en peligro. O sea, es que es un hombre malvado, es que, de verdad, es que John Hammond aquí es despreciable, eso se le puedo decir. Es absolutamente despreciable. Hay un personaje que yo creo que gana mucho en esta novela con respecto con respecto a la película de Steve, y es Robert Muldoon, el cazador sudafricano, que aquí tiene bigote, y para mí hay momentos en que llega a eclipsar a Alan Grant. De hecho, a mí me parece mucho más interesante que Alan Grant. Y tiene un final y un desarrollo absolutamente diferente, por ejemplo, al que tiene Alan Grant en esta novela. Tiene un final mucho más interesante. Hay un momento en que llega a discutir con la Ellie Stanfield y le llega a decir: usted es una mujer de baja clase de los arrabales. ¡Oh, Laura Dern! Por Dios, no le digas eso a Laura Dern. No le digas eso a Laura Dern, por favor. Perra de clase baja, la llega de los arrabales. Le llega a decir eso. Pero han visto que tío. No. Hay momentos en que hace como Anomen, o sea, que no sabes tú si el héroe es él o es Alan Grant, ciertamente. Vuelvo a repetir que, por ejemplo, por ejemplo, el personaje de Ian Malcolm, no, a pesar de ser la conciencia, por cierto, no deja nada bien a los ecologistas, un tema que hemos hablado, esa ideología política, los ecologistas, y con su capa de salvar y proteger a la naturaleza, como dice cierto economista, bueno, venga, Juan Ramón Rayo, vamos a decirlo. Es una ideología que es verde por fuera y roja, es como una sandía, verde por fuera y roja por dentro. Pues llega a decir algo muy políticamente incorrecto el doctor Ian Malcolm aquí. O sea, que el hombre no tiene capacidad para salvar el planeta, eso lo llega a decir, y que ciertamente el planeta se va a salvar por sí mismo, no necesita. De hecho, si usted le lanza una bomba atómica, lo que está en peligro no es el planeta, sino la vida humana. O sea, ya hemos visto etapas de la historia en que ciertamente el 90% de todas las especies han desaparecido. El cambio climático no es obra ciertamente no es obra del hombre, que tiene una muy pequeña parte de esto, sino que es el propio mundo el que se va regulando. De hecho, si un montón de volcanes se desencadenasen y entrasen en erupción, eso sí que podría poner en peligro no ya el planeta, que el planeta no va a desaparecer, sino a la propia especie humana. Eso es lo que se les está diciendo, que no tenemos capacidad para controlarlo. A mí es que lo que me ha gustado es ciertamente la posición de Ian Malcolm, pero luego el personaje en sí, cuando ocurre el desastre ocurre el sabotaje de Neidry, que eso sí que es original y está en el tema de la novela, es muy interesante. Cuando ocurre eso, ya saben que tanto Alan Grant y el otro digamos que desempeñan un rol muy heroico. Pues en esta novela el rol heroico del Dr. Malcolm, pues no se ve refrendado. Aquí queda como un auténtico cobarde que está haciendo lo mismo que el Ed Regis, el abogado, que es huir cobardemente, ciertamente. Lo que trata este personaje es de huir cobardemente, y luego es cuando le pilla y bueno, y queda así en unas condiciones absolutamente lamentables, no se les va a decir. Bueno, yo debo reconocer que uno de los grandes problemas de esta novela es que es muy caótica, está muy pobremente escrita. Yo reconozco que hay veces que un personaje aparece en un lado, luego aparece. Sí, a Neri le pasa lo mismo. El personaje, el gordo que ha saboteado el sistema informático, le pasa más o menos lo mismo de lo que le pasa en la película. Eso ya se lo puedo garantizar a ustedes. Pero es que es muy caótico. Hay personajes que no sabes lo que les han pasado, si se han muerto, si no. Hay algunas partes que, por ejemplo, sí que tiene una cosa muy interesante esta novela, y es el tema de los pterodáctilos. Aquí sí que hay personalmente dinosaurios aéreos, cosa que, como no había medios para hacerlo, Spielberg no hizo eso. Los Dilophosaurus tenían más protagonismo, y la escena con los rirosauros,
Por ejemplo, Spielberg la dejó para la segunda parte, que sí, también la escribió el propio Michael Crichton, que es El mundo perdido. Por cierto, que el personaje de Ian Malcolm y de Julianne Moore no son pareja, como en la película, o sea que... sí, o sea que hubo muchos cambios, o sea, y pasó un poquito como las secuelas de Odisea de 2001 y bueno, las que siguieron, ciertamente, que también cambiaron un poco las cosas, ciertamente, ya saben. Es que, por ejemplo, yo creo que los niños aquí aportan menos y son más irritantes, sobre todo la de Lexi, la niña. O sea, es una niña mimada y malcriada que nunca le han dicho que no y piensa que su papá es un héroe y va a venir a salvarla. O sea, hombre, se comportan más como niños, es más realista, eso sí que se les debe decir. Pero es que la novela sí, a mí es que es una novela que va de más a menos. Se hace un poco pesada, ya les he dicho que es muy caótica, mueren un montón de personajes. Cuando tú matas muchos personajes es que algo falla, y eso es de muy mal novelista. Dedicarte ahí a matar personajes por matarlos es de mal novelista. Y es que las muertes de los personajes en algunos momentos son absolutamente tontas y estúpidas, eso se les debe decir a ustedes. La muerte de los personajes son absolutamente ridículas y disparatadas. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Son muertes absolutamente ridículas, las muertes de los personajes. Son absolutamente ridículas las muertes de los personajes y eso es lo que se les quiere decir a mis queridos suscriptores. Que el tema de los personajes. Y yo debo reconocer que de lo poco salvable y una de las cosas que ciertamente a mí más me ha gustado es que moralmente esta novela está muy bien y yo creo que en la mayoría de las cosas yo puedo estar de acuerdo con Ian Malcolm, aunque Ian Malcolm y yo creo que no nos parecemos en nada. Yo tengo una visión cristiana de la vida y él, bueno, supongo es un secular sensato, una persona con una ideología secularista sensato. Yo debo reconocerles personalmente bueno, que es que yo debo, que aquí hizo algo también muy decimonónico Michael Crichton. Yo creo que es un escritor que está muy influido por el siglo XIX, Michael Crichton, en todos los sentidos. Es casi muy victoriano este hombre. Pues hace algo que, por ejemplo, le pasó a Telstan. Hay un personaje que es que va a ser tan popular que lo va a tener que devolver lo va a tener que devolver a la vida porque es que fue tan popular. Y bueno, y digamos que el final de algunos de los personajes no es el mismo. Hay personajes que va a pasar un poquito como la canción de Hielo y Fuego, que hay personajes que en la novela van a morir y en la serie están vivos o viceversa, que están muertos en la serie, pero bueno, que en la novela están vivos, pero en la serie han muerto. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Bueno, de hecho, yo ya les digo que el personaje de Robert Muldoon a mí me gustó muchísimo. Yo creo que fue el que más me gustó, eso de la perra de barrios. Usted es una perra de barrios bajos. No sabía. Y además es el único que le echa un poco, yo qué sé, de testosterona, un poco de coraje, un poco de valor. Es el único que le echa un poquito aquí de ganas, o sea. Bueno, yo creo que el personaje, yo creo que también le pasa un poco, y también tiene algo de decimonónico en el personaje, de un escritor muy interesante que yo les recomiendo, como es Trollope. Saben que ayer se estuvo hablando de Trollope, por ejemplo, porque al padre de C.S. Lewis, es decir, a Albert Lewis, le encantaban las novelas de Palishire, o sea, las novelas de Phineas Finn, las novelas más políticas, no tanto las de temas de la iglesia anglicana, que son las de la saga de Barsetshire, que por cierto le encantaban a un escritor que a mí me gusta muchísimo, como es Ronald Arbuthnot, que escribió su propio fanfic de la saga de Barsetshire. Pues en el último libro, ya les puedo desvelárselo, hay un personaje que le desagradaba a todo el mundo, que es la señora Prudy, que por cierto aparece en las Torres de Barchester, la señora Prudy, y tenía un marido calzonazos, un obispo progre al que dominaba y hacía con él lo que quería, con este personaje absoluto. Y caía tan mal este personaje, le hicieron: ¿a que no te atreves a matar a la señora Prudy? Y le dijeron: ¿cómo? ¿Que no me atrevo a matar a la señora Prudy? Como dice mi querido Quillo Barrio, sujétame el cuata. Y se carga a la señora Prudy. ¡Hala! Se carga a la señora Prudy, por la gracia del subcreador.
de la subcreación se carga a la señora Purdy. Pues aquí va a hacer lo mismo. Un personaje odioso y absolutamente despreciable. Hay otro personaje de la saga de Philip Powell, un escritor que gustaba mucho, Serenata del Tiempo me parece que se llamaba, que le gustaba mucho a Evelyn Waugh, pero a Oberon Waugh lo odiaba. Hay un personaje odioso que todo el mundo está esperando que reciba su merecido y al final recibe su merecido. Pues lo mismo va a pasar con uno de los personajes de esta novela, por ejemplo. Va a pasar exactamente lo mismo con los por cierto, también dijimos que los Dilophosaurus también van a tener más papel en esta novela que en esto. Y bueno, no, y yo creo que es una novela que también hay un personaje que sí, ya dijimos que va a sufrir un castigo, pero no, sí, las muertes absolutamente estúpidas en algunos casos, no, eso sí, pero hay una cosa que las muertes son absolutamente estúpidas y ridículas, y eso yo creo que le resta a esta novela que da lo que da. Pero yo creo que el profesor y yo estamos muy contentos y los dos reconocimos una cosa que nos gustó absolutamente de esta novela, y es que al final esto es la historia de... Yo ya les digo, yo siento debilidad por un tipo de novelas, de libros, de... A mí me encantan el tipo de novelas de animales simpáticos o cariñosos que se comen a la gente. A mí me encantan ese tipo de novelas. Sobre todo de animales marinos, como por ejemplo la novela de Bench, por cierto, que también la adaptó Steven Spielberg, la de Tiburón, de John Benchley. Yo personalmente la leí, ya les digo que si quieren algún día hacemos la reseña, lo que pasa es que no sé dónde tengo por ahí el libro de Tiburón, pero bueno, ya algún día, si ustedes lo desean, podemos escribir la crítica de Tiburón. Lo que pasa es que no sé, tengo que ver si tengo por ahí, a lo mejor cuando vuelva a Valladolid, porque creo que la crítica de Tiburón no la tengo, la escribí por la escritora Cristina López Slichting y por Melika Danese, por ejemplo, una escritora que encima luego me bloqueó, no sé por qué. Encima que escribí la crítica de Tiburón por ella, para reírnos un poco. Ya saben que el personaje de Richard Dreyfuss era un canalla, o sea, y el personaje no se parecía a Schneider, por ejemplo, el personaje de Mark Brody no se parecía, era un tío grande y fuerte. Pero ¿cómo le haces esto? Pero Blensley, tío, a mí me gustó más, por ejemplo, La Bestia, o sea, La Bestia me gustó más que Tiburón, yo debo reconocerle. La novela del Tiburón era más sociológica y aquí Spielberg le quitó eso y yo creo que la mejoró también bastante, eso sí. Tenía un toque también Jack Londoniano, eso se los debe decir personalmente. Yo debo reconocer que una de las cosas que yo le agradezco ciertamente a esta novela, que no tenga payasadas ni correcciones políticas woke, diversas, ni otras chorradas. O sea, que esa frase tan repulsiva de, a ver, Dios crea a los hombres y Dios crea a los hombres. No, Dios destruye a los dinosaurios. Los hombres destruyen a Dios y los dinosaurios se comen al hombre y la mujer hereda la tierra. Esas payasadas aquí en esta novela no las vamos a ver personalmente y yo se lo agradezco. Por cierto, también el tema del prólogo del principio, también hay un análisis para descubrir qué es lo que está pasando en la isla y todo lo que sea. Yo ya les digo personalmente que sí, que esta novela entretiene, pero te puede entretener, pero que yo personalmente, como la novela, personalmente no va a ver absolutamente, no, yo creo que quédense con la película, que al final es mejor. Esto te entretiene, está muy bien, de dónde ha salido el material, hay cosas que te van a gustar. Hay algún personaje que yo me alegro que haya sobrevivido, pero generalmente, bueno, si les interesa también este tema de los dinosaurios, yo personalmente me gustaría recomendarles una novela de mi amiga, la escritora Corina Turner, que por cierto, vamos a leer un libro que a mí me gusta mucho, que tiene una muy buena pinta excelente, llamado Elfling. Me gustaría escribir algo parecido, si algún día escribo una novela, me gustaría escribir algo como Elfling, baldurguetizándolo un poco, por decirlo así. La saga de esta se llama Anne Sparkit y el profesor la ha leído y le gusta muchísimo. Esta novela también escribe novelas así. Sí, y además los santos tienen mucho que ver en esta novela, por ejemplo. Hay un relato que yo creo delicioso que es Una Navidad Jurásica, que yo lo leí, un relato corto que a mí me gustó mucho. Yo personalmente lo leí en una de estas antologías que pude comprar, que ahora va a ser imposible, porque ahora Correos ya
es casi imposible enviar cosas y que recibas cosas de Estados Unidos, ciertamente por, por la visión caótica de nuestro querido gobierno, que tiene que enfrentarse y que tiene que demostrar que es el más antiprogre, que tiene que demostrar que es el gobierno más progre de todos y el más antifascista de todos, tiene que demostrarlo. Y ahí, claro, se mete luego en jaleos y luego pasa lo que pasa. Pues mi amiga escribió una novela sobre el santo Carlo Acutis, el chico que lo sabía, que en realidad no es tanto una novela de Acutis, sino cómo Acutis ayuda a un niño que también tiene cáncer como el propio Acutis y le ayuda a sobrellevar su vida. Creo que ha escrito otra novela con Frassati y yo personalmente me gustaría recomendarla. Me gustaría terminar esta crítica. Por cierto, Parque Jurásico ya la leí hace mucho tiempo, la leí hace el año pasado. De hecho, la leí el mismo día, escribí esta crítica cuando Vinicius remontó el partido contra el Borussia de Dortmund. O sea, fíjese que ha llovido. Así que a esta novela le voy a poner, lo escribí en fase maníaca, como diría mi padre del Goethe del Fausto, de la segunda parte del Fausto, la escribí en fase maníaca. Le voy a poner una nota de 2,5 sobre 5. Espero que esta crítica les haya gustado y mañana vamos a escribir una... Si no termino el libro de las reinas godas, que voy a hacer todo lo posible por terminarlo, también tengo que escribir... Por cierto, les mando recuerdos y un mensaje del profesor que ahora mismo, después de subir esta crítica al canal, le voy a escribir porque es que no le he escrito todavía. Ya saben que nos escribimos cada semana. Bueno, que Dios... que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y espero que les haya gustado. Nada más, que Dios les guarde a todos.